El tema que vamos a ver en la siguiente presentación es un tema simple pero bastante importante y es el de reacciones adversas a la donación. Nosotros, como bancos de sangre, debemos garantizar una adecuada colecta, bien sea de sangre total o por aféresis. Siempre hemos pensado que esto es un procedimiento simple, bastante seguro y que se nos presentan pocas reacciones adversas. Y es cierto, la frecuencia es muy baja, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros estamos enfrentados ante una demanda de componentes sanguíneos importante. Esto debido a la complejidad de las cirugías, los avances en la medicina, los avances en las técnicas quirúrgicas, avances en quimioterapia, que hacen que cada vez necesitemos más donaciones. Esto hace que los bancos de sangre debamos estar preocupados por aumentar la captación de esos donantes. Y debemos generar estrategias, muchas. Reclutar donante voluntario altruista de sangre es importante. Personas que sepan que con su sangre van a hacer el bien, que no tienen complicaciones y que no van a generarle daño a esa persona que recibe la sangre es importante. Pero dentro de esto, dentro de todas las estrategias que tenemos, debemos retener a los donantes. ¿Por qué los donantes a veces no se acercan o no vuelven a nuestros bancos de sangre? Se ha encontrado que el principal factor de disuasión son las reacciones adversas a la donación. Esa percepción de bienestar del donante durante o después de la donación es lo que hace que este donante vuelva o no a manifestar su intención de donar de nuevo en el futuro. ¿Dónde conseguimos información? ¿Cómo sabemos qué tan importantes son las reacciones adversas a la donación? Básicamente buscamos la incidencia relacionada con estudios y la información que nos dan los programas de hemovigilancia. En cuanto a los estudios, encontramos que no son muchos los que se realizan, solamente del 2005 para acá se han encontrado cada vez más estudios y publicaciones relacionadas con este tipo de eventos, pero sin embargo no son tan frecuentes. Dentro de la información que encontramos, hay un estudio en el 2005 que se relaciona con asociación a edad, sexo, peso y estatus del donante por primera vez y su intención de volver a donar en el futuro, teniendo en cuenta las reacciones adversas a la donación. ¿Qué es importante tener en cuenta de estos estudios? Que la mayoría de los que se describen están basados en la observación de los donantes durante el proceso de colecta y no después de esta. O sea, solamente van a tomar las reacciones adversas a la donación de ese momento. La mayoría de los estudios no incluyen una entrevista postdonación. Bueno, en uno de los estudios que se encontró, que sí se tomó el trabajo de hacer entrevista postdonación, encontraron que la detección aumentaba del 2.5 al 7%, o sea, realmente la frecuencia es mucho mayor, sino que estos donantes no se comunican con nosotros, no nos llaman y muchas veces no nos enteramos que esto sucede posterior a que sale de nuestro servicio. Lo otro tiene que ver con los programas de hemovigilancia. Los programas de vigilancia son fundamentales en el sistema y realmente los dos puntos principales son el donante y la colecta como tal, pero la información es escasa. Los programas de hemovigilancia no siempre son tan fuertes y por eso el Ministerio y el INVIMA han venido trabajando porque se informe cada vez más todos estos casos y no se crea que porque son casos simples no deben ser reportados. ¿Qué encontramos dentro de las manifestaciones clínicas de los diferentes grupos demográficos estudiados? Que las reacciones adversas a la donación se presentan mucho más frecuentes en mujeres que en hombres, que se presentan mucho más en donantes de primera vez que en donantes repetitivos, que se presentan más cuando el donante tiene menor edad y tiene menor peso. Mientras que si tiene mayor edad y mayor peso, casi no se presentan esas reacciones adversas a la donación. Aquí entramos a hablar de un concepto importante que es la tasa de retorno, que es el factor de impacto negativo más influyente como tal. Si se presentan las reacciones adversas a la donación de manera conjunta, el efecto es sinérgico y esa tasa de retorno disminuye mucho más. Dentro de los datos que tenemos es cuando el donante no experimenta ningún tipo de reacción adversa a la donación, la tasa de retorno es de 1,32 veces por año. Si presenta eritema en la zona de flebotomía, la tasa de retorno es de 1,3, disminuyendo un 2%,
Al presentarse fatiga, la reducción es del 20%, 1.06 veces por año. Las respuestas vasovagales son de 0.87 veces por año, nos afecta la tasa de retorno, y si se presenta más de una reacción adversa a la donación, la reducción de esa tasa es hasta del 85%. O sea, este tipo de donantes que presentan más de una reacción adversa a la donación prácticamente no vuelven a donar en el futuro. En cuanto a la severidad o no de esa reacción adversa a la donación, si es severa o moderada, la tasa de retorno disminuye en más del 50%, y esto sucede sin importar que el donante sea repetitivo o sea donante de primera vez. Si la reacción es leve, la tasa de retorno disminuye entre un 20 a un 33% y se presenta con mayor, o sea, es mucho menor esa tasa de retorno si el donante es de primera vez. El sexo se ha visto que no afecta la decisión de donar a futuro. Entonces podemos resumir que los 5 factores determinantes en la reacción adversa a la donación son la edad, el peso, el sexo, la raza y el estatus de donante por primera vez. Pero ¿para qué nos sirven estos datos? El identificar a estos donantes que tienen riesgo de presentar una reacción adversa a la donación hace que podamos definir estrategias para la prevención y manejo de las mismas. Si nuestro donante es de primera vez, podemos entrar a hablar con él, a tratar de trabajar que venga lo suficientemente preparado, con el tiempo suficiente, y que haya tomado alimentos adecuadamente, que no venga fatigado, que no haya trasnochado la noche anterior, para tratar de prevenir la presentación de estas reacciones adversas a la donación. Ahora, ¿qué tan frecuente? ¿Cuál es la frecuencia de esas reacciones adversas a la donación? La más importante es el eritema en el lugar de la venopunción, que se presenta en un 22.7%, el dolor en el brazo en un 10%, la fatiga en un 7.8%, las reacciones vasovagales, que es a las que la mayoría de la gente les teme, no solamente los donantes, sino también el personal de salud, se presenta en un 7%, malestar general, hematomas, cambios sensitivos del brazo, 2%, y tener en cuenta esa correlación negativa con el peso y edad de ese donante. Esas complicaciones, esas reacciones adversas a la donación, que son respuestas inesperadas que afectan el bienestar físico y emocional de estos donantes, ¿se deben a qué? A la extracción de la volemia, a las condiciones técnicas relacionadas con la aguja, con el equipo de aféresis, a la destreza del personal de salud, que tal vez es lo más importante, y algunas tienen que ver con procesos de susceptibilidad individual de ese donante. ¿En qué casos se presenta la reacción adversa a la donación? Se puede presentar en donación de sangre total y en donación de aféresis, siendo menor en las donaciones de aféresis. ¿Cuáles son esas reacciones adversas a la donación? Las reacciones vasovagales y el síncope, la hiperventilación, las reacciones de venopunción y las complicaciones potenciales de esos donantes repetitivos de sangre total. Las de aféresis, tenemos las reacciones vasovagales que se presentan de la misma manera que en las de sangre total, y lo relacionado con el anticoagulante, con la parte técnica de la punción y con aspectos relacionados con el equipo. Aquí también en los donantes de aféresis vamos a encontrar complicaciones de los donantes repetitivos. Bueno, vamos a hablar un poquito de algunas de ellas. Las reacciones vasovagales se presentan básicamente por extracción de la volemia. Se presentan en un 2 a un 5% de las donaciones de sangre total, y los principales síntomas son debilidad, somnolencia y palidez. La mayoría de las reacciones son leves, afortunadamente. El síncope que se puede presentar, la frecuencia es mucho menor, es del 0.08 al 0.34% de las donaciones. Y realmente, ¿qué caracteriza? El síncope es como una forma severa de esa reacción vasovagal. Se caracteriza por pérdida de conciencia, disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la tensión arterial. Estos episodios sincopales podrían llegar inclusive a tetania y convulsiones, y es posible que en algunos casos tengamos que hospitalizar a este donante. ¿Pero por qué suceden esas reacciones vasovagales? Realmente aquí el sistema nervioso autónomo juega un papel central. Este sistema nervioso autónomo desencadena su reacción por emociones, la tensión, la ansiedad y la hiperventilación, que es
que el donante respire rápido. ¿Esto qué nos genera? Una hipoperfusión de la corteza cerebral y un bajo gasto. Esta interrupción, este bajo gasto puede inclusive interrumpir el flujo sanguíneo durante segundos y hay una pérdida de la conciencia, que es cuando hablamos como tal de síncope. Aquí está un resumen de las reacciones que se pueden presentar, la mayoría de ellas en la leve, que son generales. Hay palidez, debilidad, sudoración, puede haber malestar general, náuseas, vómito, algo de somnolencia, vértigo, que es que el paciente sienta que todo gira a su alrededor. Puede haber algo de visión borrosa, parestesias, que son sensación, alteración en la sensibilidad y adormecimiento de las manos, dolor de cabeza, algo de cianosis peribucal, algo de escalofrío, taquipnea y puede haber un descenso de la tensión arterial más o menos en 15 milímetros de mercurio. La reacción moderada conlleva rigidez, algo de temblor, los síntomas son mucho más severos, se demoran bastante, puede haber algo de disnea, aquí podemos tener algo de pérdida de la conciencia, pero es momentánea sin ningún otro síntoma, menos a 30 segundos, y el descenso de la tensión arterial es mucho mayor, hasta de 30 milímetros de mercurio. En estas reacciones moderadas están esas reacciones en las que el donante se recupera un poco, lo sentamos, cree que está bien, se va a parar y vuelve y le dan los síntomas. Y puede suceder eso 2 o 3 veces. En la reacción severa ya tenemos un compromiso mayor de ese donante y puede haber convulsiones, pérdida de conciencia por más de 30 segundos. Inclusive pueden relajar esfínteres ese tipo de donantes y hay que tener en cuenta que esto podría ser uno de los síntomas de una convulsión. Puede haber dolor precordial y lo más importante y lo más crítico es que dentro de ese evento el donante se nos caiga y haya un trauma secundario a esta pérdida de conciencia. En cuanto a esto, se pueden generar traumas cráneoencefálicos, el paciente se puede lastimar, cortar, puede tener laceraciones, contusiones, inclusive fracturas. La mayoría de estos síntomas se pueden presentar en la sala de recuperación del donante, pero no debemos perder de vista que hay estudios que han reportado que hasta el 12% de las reacciones adversas a la donación vasovagales se pueden presentar después de haber abandonado el servicio de recolección de sangre, lo cual es importante porque estos donantes seguramente no van a regresar a nuestro servicio de donación. Pero más allá de eso pueden constituir un riesgo importante para la salud de los donantes. ¿Qué pasa si ese donante sale aparentemente en buenas condiciones y pierde la conciencia o tiene una reacción vasovagal bajando las escaleras o en la calle o atravesando una calle? La situación puede ser bastante complicada para ese donante. Bueno, ¿qué debemos hacer nosotros? Realmente aplicar lo referente a los programas de hemovigilancia, que es registrar, anotar, aunque este es el último paso después de que hacemos todas las medidas para el donante, pero es importantísimo registrarlo, no porque sea simple, no porque creamos que se marea un poquito, vamos a dejar de reportarlo. Debemos tranquilizar al donante evitando su ansiedad hasta donde sea posible, tal vez este es el punto más importante y que mayor efecto tiene. Un donante que se sienta acompañado, que sienta que le están poniendo atención, que sienta que si está nervioso lo están acompañando, tiene una alta posibilidad de no progresar en los síntomas. Por el contrario, si se siente solo y ve que se está mareando y nadie le pone atención o le dice eso no es nada, eso es casi que garantía para que el donante se nos complique y se le aumente un poco más su cuadro clínico. Se debe tener un sitio apto para manejar el caso en forma aislada y de esta manera no comprometer la parte de ansiedad de los demás donantes. Es frecuente ver que en las donaciones masivas de sangre, si hay un donante que se nos marea, se marean 5 o 6. Si nosotros contamos con un lugar específico para manejar a este donante, lo más probable es que esa ansiedad no se generalice y no tengamos más donantes que presenten este tipo de síntomas. Debemos retirar el torniquete y la aguja del brazo del donante dependiendo de la severidad, porque si apenas tiene un poquito de malestar podemos suspender transitoriamente. Si los síntomas ya tienden a empeorar, pues sencillamente retiramos como tal la aguja del brazo del donante. Vamos a aflojar las prendas de vestir y vamos a colocarlo en una posición cómoda, controlando todos los signos vitales, presión arterial, pulso radial, la frecuencia cardíaca y respiratoria, y vamos a estar conversando con él todo el tiempo. Si tenemos que pedir ayuda, bien sea a enfermería o al personal médico,
No debemos dejar nunca solo a ese donante. Debemos llamar por celular, levantar la voz, esperar a que alguien venga, pero no debemos dejar solo a ese donante. Si la situación es crítica y estamos solos, es preferible tenderlo en el piso, pero no dejarlo solo de ninguna manera, porque recuerden que los traumas después de la donación son tal vez los más complicados. Adicional a eso, debemos tener una vía aérea permeable. Por eso es importante preguntarle al donante antes de si tiene algún tipo de prótesis para poderle pedir que se la retire o retirarla a nosotros si la situación se presentara. Podemos utilizar, y ayuda bastante, compresas frías, hacer inhalar algo de alcohol o amoníaco, hacer ingerir al donante algo de líquido, un caldito, algo de sal. Si se presentan ya los síntomas con mucha más fuerza, podemos utilizar, colocar líquidos endovenosos a 500 o 1000 de acuerdo a lo que evalúe el médico que está con nosotros en ese momento en la donación, hacer una valoración médica permanente. Si es necesario utilizar oxígeno, lo utilizamos. Si la situación fuera todavía mucho más complicada, debemos tener los mecanismos de referencia y contrarreferencia escritos adicionalmente para remitir a ese donante al lugar de atención más cercano. Si estamos en una institución hospitalaria, al servicio de urgencias, sino tener todo presupuestado, ambulancia, cómo vamos a trasladarlo y cómo vamos a llevarlo en la institución de salud más cercana. Lo otro importante tiene que ver con el seguimiento, y es que ese seguimiento debemos hacerlo cada 6 horas en las siguientes 24 horas y a los 7 y a los 15 días después de la reacción adversa a la donación. Pero fíjense que aquí estamos siguiendo a esa persona a la que se le presenta la reacción adversa a la donación y no al donante general, del cual no sabemos mucho una vez sale de nuestro servicio. Ahora, otro de los síntomas importantes tiene que ver con la hiperventilación y cómo lo vamos a manejar. Ya dijimos que hiperventilar es respirar cada vez más rápido. Esto produce un barrido del CO2, lo que nos genera todos los síntomas, adormecimiento, la persona siente que se ahoga, siente que va a perder el conocimiento, siente que se le duerme la cara, las manos, algunos dicen que sienten que se tuercen en términos de los donantes, y eso está producido básicamente porque respiran rápido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Distraer la atención de ese donante. Debemos pedirle que respire profundamente por la nariz con la boca cerrada, que mantenga el aire y que luego lo bote lentamente, y que este ejercicio lo haga durante los siguientes 5 minutos. El esquema de inhale contando hasta 4, sostenga contando hasta 2, exhale contando hasta 4 y sostenga contando hasta 2. Es bastante bueno y sirve no solamente para ocasiones de donación, sino en cualquier otro tipo de circunstancia donde las personas estén ansiosas y empiecen a respirar rápido. Lo otro que sirve es hacer respirar al donante dentro de una bolsa de papel o de plástico rígido, solicitándole que tome el aire por la nariz y lo expulse por la boca varias veces, alrededor de 6 a 10 veces repetidamente. Luego se retira la bolsa y el solo hecho de que él pueda respirar su mismo CO2 hace que retorne a la normalidad este donante y su sintomatología disminuye. Cuando hablamos de las reacciones por venopunción, realmente hablamos de la destreza de las personas que hacen la punción. Son generalmente errores en la técnica, tienen que ver, como dijimos, con la experiencia y pueden ser eritema, dolor, hematoma, cambios sensoriales en el brazo afectado, pero pueden ser tan severos como una punción arterial o nerviosa, aneurismas y síndromes compartimentales. Desde el punto de vista de hemovigilancia también debemos clasificarlos y las reacciones pueden ser leves, moderadas o severas. Se clasifica como leves si está circunscrito ese hematoma al sitio de punción con un diámetro inferior a 1 centímetro y la inflamación está circunscrita a ese lugar. Moderadas si adicional a lo anterior presentamos dermatitis o si el hematoma es mucho más grande o se extiende más allá de la fosa antecubital. Y es severo si hay punción arterial, celulitis, síndrome compartimental, causalgia, fístulas o lesión nerviosa. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones potenciales de los donantes repetitivos de sangre total? Básicamente, la ferropenia causada por esa donación, disminución del hierro, de los niveles de hierro en la sangre como tal, es frecuente y a futuro esto nos puede ocasionar hasta el 13% de los donantes diferidos. La mayoría de ellos, el 41%, debido a bajos niveles de hemoglobina. Casi siempre son las mujeres en edad fértil las que tienen este tipo de inconvenientes.
Bueno, en cuanto a la donación por aféresis, como decíamos, se considera mucho más segura que la donación de sangre total. La incidencia se calcula en promedio de 2.18 con un rango bastante amplio de 0.32 a 6.81. Y lo más frecuente que se presenta en las donaciones de aféresis es los eventos relacionados con la punción. Las reacciones vasovagales, anticoagulación, toxicidad por citrato y hematomas se presentan pero en menor frecuencia. Bueno, las reacciones vasovagales, aquí no vamos a entrar a decir nada más, son similares y se manejan de la misma manera que las reacciones que se presentan por donación a sangre total. La anticoagulación en esa donación se debe básicamente al citrato que se utiliza durante el procedimiento, a su toxicidad debido a la unión con el calcio y a que algunos equipos de leucaféresis pueden incluir dentro del procedimiento de parinización de los donantes, lo cual realmente ya no se hace con frecuencia, pero eso hacía que se prolongaran los tiempos de tromboplastina parcial de estos donantes. Bueno, la toxicidad por citrato tiene unos síntomas característicos que son parestesias, tetania muscular, que son contracciones repetidas involuntarias del músculo, y arritmias cardíacas. Se observa una disminución del 22 al 32% en el calcio ionizado, los niveles de citrato aumentan a 26 miligramos por decilitro, pues son superiores a esto, y se pueden observar cambios en el electrocardiograma como una prolongación del intervalo QT de 0.08 segundos. Sucede lo mismo la toxicidad por citrato cuando hay una transfusión autóloga y masiva de sangre. ¿Qué hay que tener en cuenta en este caso? La concentración del citrato que se coloca, la concentración y además de eso la cantidad y la tasa a la cual se hace la infusión, la reinfusión. También se clasifica para propósitos de hemovigilancia en leve, moderada o severa. La leve es sintomatología mínima, parestesias, mareo, temblor o náuseas. En la moderada puede haber espasmos severos, escalofríos, opresión torácica, y en la severa ya es un cuadro dramático de presentación, tetania, convulsiones, puede haber espasmos bronquiales, de laringe o una reacción que no responde a manejo inicial. ¿Qué tenemos nosotros en cuanto al hematoma en la donación por aféresis? Básicamente es debida al retorno por la presión de las máquinas y de las tubuladuras y de los instrumentos, que en algunos casos generan que haya desplazamiento de la aguja y la infusión sigue siendo, o sea, se mueve la aguja y la infusión continúa como tal porque el equipo no para y toda la sangre se va a la fosa antecubital. Lo que debemos hacer es interrumpir inmediatamente el equipo y retirar las funciones del donante. Puede haber también una hemólisis mecánica en esa donación por aféresis, si vamos a retirar plasma, si vamos a retirar plaquetas y vamos a regresar nuevamente los glóbulos rojos a ese donante, debemos tener cuidado que no se haya presentado hemólisis por el paso de los eritrocitos en ese sistema de tubuladores y centrífugas. La frecuencia de esa hemólisis es del 0.07 a 1 por cada 1.500 transfusiones. No es muy alta, pero realmente no es infrecuente y es una complicación que debemos evitar, por eso debemos estar atentos a que el retorno de ese donante no tenga hemólisis. Tenemos además de eso otro tipo de efectos circulatorios que se pueden presentar, como son la hipovolemia, que aunque es rara, pues si se presenta es bastante incómoda para ese donante, pero es rara también porque rara vez sacamos más de 200 centímetros de ese donante. Contrario a la donación de sangre total en la que sacamos casi 500 mililitros. Es por esto que la incidencia de estas reacciones vasovagales puede ser inferior a lo reportado para donación de sangre completa. La otra complicación, que también es poco frecuente, es el embolismo aéreo en la donación debido al sistema de tubuladuras por una mala manipulación en el momento de la punción, pero realmente los procedimientos de aféresis son bastante seguros, ya que los equipos y los sistemas de tubuladuras tienen trampas que hacen que si alguna burbuja de aire pasara, llega a la trampa y no continúa su camino. Bueno, ¿qué tipo de complicaciones presentan los donantes de aféresis de manera repetitiva? Realmente lo que se ha descrito es que hay ciertos componentes sanguíneos que disminuyen en ese donante, lo cual haría que tuviéramos que esperar un tiempo considerable de acuerdo a cada donante para que recuperara nuevamente el conteo de este tipo de células y pudiera ser otra vez sujeto de donaciones repetitivas. Pero en la medida que hagamos controles regulares de estos donantes, esto se va a evitar. Básicamente podemos encontrar que se depletan las células sanguíneas, las proteínas plasmáticas,
Se ha descrito que las plaquetas pueden bajar hasta un 30%, los linfocitos también. Vamos a encontrar los glóbulos blancos y en cuanto a linfocitos T y B, disminuyen mucho más los linfocitos B hasta en un 47%. En cuanto a las inmunoglobulinas, realmente es raro que se bajen los conteos de inmunoglobulinas como tal. ¿Qué vamos a hacer como intervención? Nosotros realmente lo que tenemos que hacer es manejarlas clínicamente. Para esto debemos tener protocolos establecidos, debemos tener guías para el manejo de reacciones adversas a la donación de sangre total y por aféresis, descritas y adaptadas de acuerdo a lo que podemos hacer en nuestra institución, sin desconocer lo principal. Ahí debe estar toda la ruta que les manifestaba. ¿Qué hacemos con el donante ahí? ¿Qué hacemos si se complica? ¿Cómo vamos a organizar su traslado a los servicios de urgencia a otras instituciones? ¿Cuáles son los teléfonos de las empresas de transporte de pacientes que debemos acogernos en caso tal de que lo necesitemos? El otro punto importante tiene que ver con la notificación y es el formato, que es de carácter obligatorio, y recuerden que debemos registrar absolutamente todo. Por simple que nos parezca, debemos registrar todas las reacciones adversas a la donación. Debemos diligenciarlo nosotros, no ninguna otra entidad o servicio dentro de nuestra institución. No podemos dejárselo al área de calidad o al área de enfermería, debemos hacerlo nosotros como servicio de manera formal y debemos reportarlas todas, y clasificarlas, independiente de que sean inmediatas, que son las que se presentan durante o en las 2 horas siguientes a la donación. Idealmente debemos reportar todas las tardías, aunque aquí tenemos el inconveniente que manifestábamos, que no siempre nos enteramos de esto. Y lo otro importante es hacer el seguimiento y registrarlo de esa evolución del donante y clasificarlo como estatus para futuras donaciones. Muchos de estos donantes, si los tratamos con responsabilidad, respeto, aprecio y reconocimiento por el malestar que han venido teniendo, muchas veces el solo capacitarlos, el solo explicarles hace que ese donante quiera volver a donar a pesar del malestar que sintió en su primera o en su donación anterior. Algo importante, los indicadores que debemos reportar. Este es un ejemplo del formato, realmente está en la página, está en el manual de manejo de reacciones adversas a la donación del Ministerio y del INVIMA, y aquí vamos a encontrarlo. También tenemos que reportar los indicadores, y esos indicadores, los 4 más importantes son el porcentaje de reacción adversa a la donación, que se mira sobre el número de unidades donadas en determinado periodo de tiempo. Este indicador debemos llevarlo idealmente de manera mensual. El porcentaje de reacción adversa a la donación por grado de severidad, en cuanto a si es leve, moderado o severo. Los grados de imputabilidad, que no es otra cosa que la asociación real que tiene con el proceso de donación o si puede deberse a otra causa. El porcentaje de RAT de acuerdo a su clasificación en cuanto a si son vasovagales, por venopunción o si están asociadas a toxicidad, dependiendo de la etiología de la RAT que hubiera presentado ese donante. Y el porcentaje de seguimiento en cuanto a los donantes que seguimos sobre el total de las donaciones, de las reacciones adversas a la donación presentadas en ese periodo de tiempo. Lo importante es que tengamos información adecuada. Si nosotros realmente conocemos la frecuencia exacta de este tipo de complicaciones de la donación, vamos a poder intervenir y generar campañas y estrategias adecuadas para hacer que se presenten con menos frecuencia y si se presentan, sean lo suficientemente fuertes como para conseguir que ese donante vuelva a donar con nosotros. Ya para terminar, quiero decirles que parece un procedimiento simple, pero esto es lo que garantiza muchísimas veces que nosotros tengamos la suficiente captación y la suficiente fidelización de los donantes para que podamos generar el milagro de salvar una vida con un componente sanguíneo. Muchas gracias.